El último punto del tema trata sobre el principal acontecimiento del siglo XX, que no es otro que la Segunda Guerra Mundial. En un principio vamos a dividirlo en dos partes, lo que son las causas, el porqué, ¿no? Eh, de este conflicto y luego el desarrollo ya militar, ¿no? Hasta el final. El nuevo orden mundial salido de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Organización de Naciones Unidas y la reorganización o reordenación de nuevo del mapa de Europa, quedará para el tema de la Guerra Fría. Todo lo que es el nuevo orden mundial y luego la división entre los aliados, sobre todo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aquí tenemos algunas imágenes. Hay ciertos nombres que tenemos que tener claro. Hitler, principal, digamos, causante o responsable en el mayor porcentaje del conflicto, la llegada de los soviéticos a Berlín, el desembarco de Normandía, los tres principales líderes aliados, Winston Churchill del Reino Unido, Roosevelt de los Estados Unidos y Stalin de la Unión Soviética, y luego, bueno, pues acontecimientos como el Holocausto, bueno, pues el asesinato de 6 millones de judíos por parte de los nazis. Las causas generales son las que, digamos, vienen de antes, ¿no? Pues una de ellas es el Tratado de Versalles, esa imposición a Alemania, el pago de las indemnizaciones de guerra, aunque Alemania luego, durante los felices años 20, en esa segunda mitad, se iba a pagar después del plan Dawes, pero sobre todo lo que permite a Hitler llegar al poder es el crack del 29 y el hundimiento de la bolsa de Wall Street y la Gran Depresión de los años 30. Hitler en el año 33 ya es canciller de Alemania y en el 34 es proclamado Führer o jefe de Estado, o sea, tiene poderes absolutos, digamos que termina con la democracia en Alemania, de la República de Weimar, y luego, bueno, pues también estamos dentro del auge de las ideologías totalitarias y del militarismo. Mussolini ya tiene el poder en Italia desde el año 22. Y Japón también lleva una política imperial desde los años 30, aunque Japón, por ejemplo, en 1910, por hablar de estas potencias, digamos, expansionistas, tiene Corea en su poder. O sea que tanto Alemania como Italia y Japón, que van a ser las llamadas potencias del eje, bueno, pues en el caso de Alemania es la revisión del Tratado de Versalles. En cierto modo, Italia también quiere revisar el Tratado de Versalles porque considera que no se le han entregado ciertas posesiones, como las posesiones de la costa de Dalmacia. Vamos a ver qué proyectos tienen también estos dictadores, porque en el caso de Hitler lo que quiere es revisar los acuerdos de Versalles, va a reiniciar lo que se llama dentro del revisionismo alemán un rearme militar y crear un Reich, un tercer Reich, un imperio pangermano donde estén unidos todos los alemanes, todos los germanos, un gran imperio en el centro de Europa. Y luego quiere llevar para ello una política racial, eliminar las minorías étnicas, sobre todo a los judíos, o poblaciones no arias, porque considera también que los eslavos, que son las poblaciones del este de Europa, también deben desaparecer. Bueno, pues también va a perseguir a los gitanos, etcétera, ¿no? Y sobre todo terminar con el comunismo. Los fascistas italianos y los nacionalsocialistas alemanes son profundamente anticomunistas. Es el principal enemigo. La Unión Soviética, vamos. Hitler en su ideario, en su proyecto, pues tiene la intención de invadir la URSS y borrarla del mapa. Por tanto, estos son un poco los objetivos que Hitler tiene en mente, bueno, en su vida política, desde sus inicios a principios de los años 20. Para ello va a reiniciar un rearme alemán a partir del año 35, con el servicio militar obligatorio. Va a fundar la Wehrmacht, o Nuevo Ejército Alemán, se llamaba así, digamos que refunda el ejército, se salta lógicamente los tratados o las disposiciones que le hacen
eh, o que le imponen a Alemania en Versalles. Y luego, bueno, pues tiene dentro del partido nazi, pues están las secciones de asalto, las SA, que son las camisas pardas, que son milicias, formadas en muchos casos por antiguos militares o por militares, y las SS. Estas formaciones progresivamente van a ir entrando en el nuevo ejército alemán. Un ejército que en el 34 ya ha jurado fidelidad a Führer, o sea que Hitler puede disponer del ejército de Alemania para lo que quiera. Y luego hay una política de rearme en colaboración con las principales industrias alemanas. Esto, digamos, estamos en los años 30 y es lo que Hitler ya empieza a hacer nada más entrar en el poder en Alemania. Vamos un poco o entrar en profundidad con las políticas territoriales o la expansión alemana en los años 30. A Hitler le dejaron durante los años 30 las potencias, las democracias como Reino Unido y Francia, y le empezaron a entregar peticiones con el objetivo de que, bueno, pues en algún momento dejará de pedir, ¿no? Decían, y así no vamos a evitar que haya una guerra en Europa. Hitler va a tener, digamos, manga ancha por la dejadez de Francia y de Reino Unido, y eso va a permitir que el fascismo, digamos, se extienda por Europa. En un principio, en las minas del Sarre, en esta región, el Sarre pasa a ser, o es devuelto a Alemania, porque tenían un acuerdo que, bueno, pues tenían un acuerdo de que estaban siendo explotadas por Francia y la Sociedad de Naciones, y digamos que pasaban después de la Primera Guerra Mundial, después de 15 años creo, si no recuerdo mal, tenían que pasar a Alemania. Entonces son devueltas. Bueno, pues aquí, mediante un plebiscito, Hitler, pues en masa, la región del Sarre, que es una región con población germana y francesa, pues bueno, decide volver a Alemania, ¿no? Aunque digamos que esta región debía ser devuelta según los tratados de después de la Primera Guerra Mundial. Esto sí lo hace ya Hitler por su cuenta y riesgo, que es militarizar la zona de Renania. La zona de Renania es la que está en la frontera tanto con los Países Bajos como con Bélgica y Francia, ¿vale? Entonces esto ya, digamos que esto es en marzo del 36, digamos que, bueno, se lo van a permitir, pero esto es un movimiento, digamos, el poner aquí tropas en la frontera con Francia, es un movimiento ya agresivo para la época. Otra cosa que va a hacer Hitler va a ser ayudar a Franco en la Guerra Civil Española, aunque no venga aquí en el mapa, aquí pongo yo una imagen. Hitler y Mussolini van a entrar también saltándose, digamos, ciertos acuerdos internacionales que veremos en la Guerra Civil. Van a ayudar, van a dar a Franco una ayuda importante que le va a permitir ganar la guerra y luego establecerse como dictador 40 años en España. Eh, Alemania, digamos, que va a ir adquiriendo estas posesiones. Luego en el año 38, también en marzo, se va a producir el Anschluss o anexión con Austria. Hitler era austríaco, bueno, pues los austríacos son alemanes, son de habla alemana, hablan el mismo idioma, y bueno, pues dentro de que había un partido nazi en Austria también importante, pues Austria también se anexiona. O sea, como podéis observar, se le van dando continuas peticiones a Hitler, y con el objetivo de que, bueno, así nos estamos evitando un conflicto. Hay mucho miedo en Europa en los años 30. Luego, también se quiere anexionar esta región de los Sudetes, de Bohemia y Moravia, de población alemana, que él considera que dentro del Estado checoslovaco, bueno, pues primero que son alemanes, no pintan nada siendo ciudadanos checoslovacos, y luego Hitler también se inventa de que esta población alemana está siendo perseguida, ¿no?, por las autoridades checoslovacas. Se establece la conferencia de Múnich en octubre del 38 y se le da esta región a Hitler, que luego va a invadir toda Checoslovaquia, aunque aquí aparezca la mitad. Esta mitad sí la va a entregar o la va a integrar dentro de lo que va a ser luego ya el Tercer Reich. Esto es lo que ya llamó Hitler el Tercer Reich, aunque la guerra va a empezar
cuando crucen esta frontera, que esto pertenece a Polonia, el corredor polaco de Danzig. Pero bueno, digamos que aquí ya Hitler declara el Tercer Reich en marzo del 39, una vez que ha integrado esta parte de Checoslovaquia, lo que hoy en día sería la República Checa, que tiene una población importante de alemanes, ¿no? O de ciudadanos de origen germano, aunque luego ya va a invadir el país entero. Cuando ya empiece la Segunda Guerra Mundial, en septiembre del 39, Hitler ya tiene toda Checoslovaquia. De hecho, se va a servir para invadir Polonia desde estas posiciones también. Entonces, bueno, pues esto es un poco el revisionismo alemán y todas estas concesiones que se le van haciendo a Hitler, digamos que por ese miedo, ¿no?, que hay a que estalle una guerra. Lo que pasa es que, claro, ya en el siguiente movimiento, que va a ser la invasión de Polonia para unir Prusia Oriental con Alemania, aquí ya sí Francia y Reino Unido le van a declarar la guerra, ¿no? Italia. Italia tiene un proyecto Mussolini de dominar el Mediterráneo. Lógicamente ahí pues, va a chocar con los intereses británicos, o están destinados a chocar con los intereses británicos. Pero en estos años 30, aparte de también entrar en el año 36 en la guerra civil, lo que va a hacer desde 1912, que tiene Libia, lo que va a hacer es, desde la Somalia italiana, desde finales del siglo XIX, pues va a invadir Etiopía. Tiene aquí posesiones, Mussolini, Italia, vamos, desde finales del siglo XIX, en Eritrea y Somalia, va a invadir Etiopía, que luego va a llamarse Abisinia, la van a llamar Abisinia. Esto va a llevar una condena, porque es un país soberano, una condena en la Sociedad de Naciones, pero bueno, Mussolini va a hacer oídos sordos y la va a abandonar en el 37. En el 34, si no recuerdo mal, también la abandona Alemania. Japón también la va a abandonar en los años 30. Por tanto, este organismo internacional queda bastante tocado con estos movimientos. Entonces ya se va viendo que hay aquí una serie de países que están alterando el equilibrio. Japón, en el Pacífico, pues unas políticas muy parecidas. Japón necesita muchos recursos, es un país imperialista desde finales del siglo XIX, ya lo sabemos por la Segunda Revolución Industrial, y bueno, pues lleva una política. Además, los japoneses se consideran en esta época que son, dentro de lo que son los países y las culturas asiáticas, digamos, superiores al resto, ¿no? Superiores a los coreanos, a los chinos, etcétera, ¿no? Y en 1910 ya tiene Corea, fijaos aquí en este color, territorios japoneses en 1932, va a establecer un protectorado en el 32 en Manchuria, el estado de Manchukuo, que es un estado títere controlado por los japoneses, pero luego ya va a ocupar una buena parte de China. También la isla de Formosa en el año 32 y puertos como Hong Kong entre el 37 y el 39. Esto va a desencadenar que haya una guerra ya. O sea, en el Pacífico la Segunda Guerra Mundial, que es la guerra entre China y Japón, empieza antes. Y en China, pues los comunistas y el Kuomintang, que son los nacionalistas, se unen para, digamos, luchar contra el invasor japonés. Entonces, Japón está destinado también a chocar en el Pacífico con la otra gran potencia, que va a ser Estados Unidos, eh, etcétera. Entonces, esto, digamos que es la antesala, ¿no?, del conflicto. Pactos que nos interesan, me ciño al libro de texto, pactos que nos interesan para comprender, digamos, también este proceso. Bueno, primero el pacto de acero entre Hitler y Mussolini, que se va a sumar Japón en el año 40. Esto es lo que se va a llamar el eje, las potencias del eje, Roma, Berlín, Tokio. Japón se va a sumar una vez iniciada la guerra. Por tanto, estos países imperialistas se unen en unos intereses comunes. Lo que se está aquí dirimiendo ya y lo que se va a plantear es el dominio del mundo. Por unos bloques, por un bloque o por otros. Entonces, en un bloque pues están Alemania, Italia y Japón, y luego en otro bloque van a estar, pues, digamos, comunistas y liberales, o democracias occidentales y los comunistas, la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos, que son países que, bueno,
de momento son antifascistas, aunque luego posteriormente en la después de la Segunda Guerra Mundial, pues esa alianza se va a deshacer. Entonces aquí me interesa sobre todo Stalin, que ve que Francia y Reino Unido no hacen nada para contener a Hitler, pues él decide que antes de que Hitler le invada, porque Stalin sabe que en el programa nazi está la invasión de la URSS, pues van a, digamos, a firmar un pacto, le va a proponer un pacto de no agresión, el pacto germano-soviético, unos días antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que se inicia el 1 de septiembre en Europa, del 39, pues el 23 de agosto, Stalin y Hitler, aunque no están juntos en esta imagen, está Stalin y el ministro von Ribbentrop, que es el ministro de Asuntos Exteriores alemán, y Molotov, que es el ministro de Asuntos Exteriores soviético, lo que eso es un pacto de no agresión. Y lo que realmente hacen es repartirse Polonia cuando empiece el conflicto. ¿Por qué Stalin firma esto? Pues primero por la pasividad de Francia y Reino Unido para evitar una invasión de la URSS, una invasión temprana. Así evita, digamos, esta invasión y él se prepara militarmente, la URSS, digamos, acelera en un desarrollo militar para mejorar el ejército rojo y le pasa la responsabilidad a Francia y Reino Unido. La Unión Soviética no va a entrar en la guerra hasta el 22 de junio del 41, fecha en la que es invadida por Alemania, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una jugada de Stalin diplomática bastante, desde mi punto de vista, inteligente, aunque claro, este pacto sorprendió a todos, ¿no? Porque los potenciales enemigos firmaron y se repartieron Polonia. El 1 de septiembre, soldados alemanes levantan la frontera polaca y, digamos, la parte oriental de Polonia, una vez que ya el día 3 Francia y Reino Unido le han declarado la guerra a Alemania, se queda con la parte que le tocaba, ¿no? La parte oriental. Y ella aprovecha también la Unión Soviética para anexionarse Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia, ¿vale? Estos países. Lituania, Letonia y Estonia van a formar parte de la Unión Soviética. Finlandia, digamos que va a ser luego ya independiente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos que están cogiendo posiciones. ¿Qué van a desarrollar los alemanes? Una táctica militar llamada Guerra Relámpago o Blitzkrieg, que son movimientos rápidos, tomar los puntos estratégicos, dominar el territorio en pocas semanas y así evitar una guerra, digamos, de trincheras o guerra total como en la Primera Guerra Mundial. Para ello se sirven de sus divisiones acorazadas, de sus tanques, los Panzer, la infantería, la aviación, etcétera, ¿no? Países del eje, Alemania, Italia y Japón, otros países, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Finlandia y Austria, aunque Finlandia es invadida por la Unión Soviética, y países aliados, Reino Unido, URSS, Francia y Estados Unidos, aunque Francia va a ser invadida muy rápidamente, ocupada, y otros países, pues Polonia, Bélgica, Holanda, o bueno, Países Bajos, China, que está luchando contra los japoneses, Noruega, aunque Noruega también es ocupada por los alemanes muy rápidamente, Yugoslavia o Brasil. ¿Qué pasa? Pues que en estos países que los alemanes ocupan y los italianos también hay una división interna entre los que colaboran con los nazis y los que forman parte de la resistencia. Esto se va a ver muy claro en Yugoslavia, con los partisanos comunistas y los croatas o ustachas, llamados, que son nazis, o en países como Francia, donde va a haber un gobierno colaboracionista de Vichy y una Francia ocupada por los alemanes. Entonces, habrá una resistencia, pero sin un ejército oficial que luche contra los alemanes porque han sido derrotados los franceses. Las primeras ofensivas del eje van del año 39 al 41, 42, más o menos, y son los rápidos movimientos que hace Alemania. Alemania, como ha firmado el pacto de no agresión, una vez que ha conquistado o invadido la parte que le tocaba de Polonia, aquí vemos esta frontera, ya pasan a tener frontera la Unión Soviética y Alemania, pues digamos que empieza a invadir los países del norte, Dinamarca y Noruega, porque necesita ese hierro
y el petróleo de Noruega. La guerra, Hitler dice que se tiene que mantener sola. Y luego ya rápidamente en el año 40, digamos que en menos de un año, Hitler se ha hecho con toda Europa occidental. Aquí pongo una pequeña cronología, que no hay que saberse tampoco al dedillo, pero para que veáis un poco los pasos que va siguiendo las tropas alemanas. Dinamarca y Noruega en abril del 40, suministros de hierro, hay colaboracionismo en el interior de estos países, ¿vale? No entran los alemanes, sí, a simpatizantes de izquierda, judíos, todo lo que es contrario al nazismo, lógicamente los alemanes lo persiguen, pero hay mucho colaboracionista en Noruega y en Dinamarca, también en los Países Bajos, mayo del 40, y a París llegan en junio del 40. Y queda, digamos, Francia dividida entre la Francia ocupada, en verde, y la Francia de Vichy, que es un régimen que colabora con los nazis, ¿vale? Al mando está el general Pétain. Y a partir de julio del 40, rápidamente inicia la Operación León Marino para invadir el Reino Unido, que es el primer fracaso de Hitler. Aquí tenemos a la Luftwaffe o la aviación alemana, aquí tenemos el símbolo, bombardeando una ciudad inglesa, Liverpool, Londres, etcétera. Es un bombardeo de población civil. Los británicos eran unos genios también de la aviación con la RAF, y resistieron. Entonces el primer revés que tiene Hitler es la imposibilidad de invadir Reino Unido. Aquí tenemos a Hitler en París y aquí tenemos a las tropas alemanas, al ejército alemán, desfilando por los Campos Elíseos. Por tanto, bueno, pues Hitler ahora mismo domina Europa, o por lo menos domina la Europa occidental. Más ofensivas del eje, pues lógicamente a cargo de Italia. Italia va a ser siempre una carga pesada para Hitler. Bueno, pues la invasión que ya tenía Albania, pues una campaña en los Balcanes. En el año, Italia entra en la guerra en el año 40, se anima Mussolini a entrar y bueno, pues aquí tiene que ayudarle Hitler a pacificar Yugoslavia y Grecia. Esto va a permitirle a Stalin ganar más tiempo todavía y retrasar la ofensiva de invasión de la Unión Soviética. Y luego también en el norte de África, Italia, con ayuda del Afrika Korps alemana, bueno, pues también aquí van a luchar contra, sobre todo, contra las tropas del general Montgomery, que vienen de Egipto, ¿vale? Libia es italiana, y aquí, pues, las potencias del eje pues, van a ser derrotadas también en el año 43, ¿vale? Eh, Tanto italianos como alemanes. Aunque aquí la guerra va a ser larga, cuanto menos. Esto va a ser zona controlada por los aliados y esto va a ser zona más o menos dominada por las potencias del eje. Bueno, pues en el norte de África también ofensiva. Y luego ya, digamos que en el año 41 es un año clave porque el 22 de junio invade Hitler, inicia la operación llamada Barbarroja de invasión de la Unión Soviética. El objetivo de Hitler es ir, digamos, a estas zonas, volvemos al mapa, a esta zona que es la zona del Cáucaso, para explotar los yacimientos de petróleo, simple y llanamente. Va a llegar a las puertas de Moscú y de Leningrado. Y luego el año 41 también es clave porque se produce también en diciembre, esto es de junio, la operación Barbarroja. En diciembre el general Toyo ordena el ataque a la base de Pearl Harbor, que es de soberanía de los Estados Unidos, está aquí en el archipiélago junto a Hawái. Esto va a provocar también que Alemania directamente declare la guerra a los Estados Unidos, porque claro, Japón es aliado de Alemania y los enemigos de mis aliados pues son mis enemigos también, ¿no? Y ahí digamos que ya la guerra se va a mundializar. Entonces es clave el año 41 por la entrada de dos grandes potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Luego, mantener tanto frente en África, en el Pacífico, Japón, la Unión Soviética, lógicamente, es un país enorme, va a provocar el inicio del retroceso y un predominio aliado a partir del año 43, una vez que, digamos, los soviéticos han vencido en la gran batalla de Stalingrado.
La gran batalla de Stalingrado es la madre de todas las batallas junto con la del Kursk. Y a partir de aquí los soviéticos van a iniciar una contraofensiva muy rápida, y van a ir liberando todos los territorios, todos los territorios, menos Yugoslavia, que aunque luego va a ser un país comunista, Yugoslavia la liberan los partisanos yugoslavos, pero todos estos países de la Europa del Este van a ser liberados por los soviéticos, ¿vale? Grecia también, aunque va a ser liberada más por las potencias de Reino Unido, sobre todo Reino Unido, aunque también va a haber un movimiento comunista aquí muy importante, pero bueno. Y están cerca de Berlín. En el año 43 pactan los aliados que, claro, lo que quería Stalin era que estas potencias abrieran un nuevo frente por Occidente. Porque quien está poniendo realmente los muertos es la Unión Soviética. Y además, luego Stalin se va a cobrar digamos, estas victorias. Posteriormente, todos estos países van a formar parte del llamado bloque comunista o bloque soviético. Y además, se tiene que iniciar una carrera para ver quién llega antes a Berlín. Entonces se produce aquí el desembarco de Normandía, en mayo del 44. Entonces, bueno, pues los partisanos, digamos que liberan también Yugoslavia y Albania. En el año 43 ya se produce un desembarco también en Italia, de tropas británicas, sobre todo. Mussolini es apresado, pero luego es liberado por Hitler en una operación espectacular y establecido en el norte de Italia entre el 43 y el 45, en la llamada República Social. Ahí digamos que ya va a ser un títere de Hitler Mussolini. Mussolini va a ser luego apresado, ejecutado y expuesto, colgado en plaza pública, en la plaza de Milán. Esto lo va a ver Hitler, y en abril del año 45, bueno, pues aquí tenemos un poco imágenes del desembarco de Normandía, en las zonas en las que se produce. Esto es Reino Unido, esto es Francia. Aquí tenemos algunas imágenes más del desembarco. La liberación de París, si no recuerdo mal, en agosto, perdón, del 44. Y la llegada de las tropas soviéticas a Berlín. eh, la guerra va a terminar el 2 de mayo, se va a rendir Alemania. Hitler se suicidó el día 30 de abril, eh, con su esposa Eva Braun, se casó, también mató a su perra en un búnker. Un búnker es, digamos, una fortaleza que hay bajo tierra. Se suicida. El 2 de mayo los alemanes firman la rendición. El 2 de mayo del 45 ya habían llegado los soviéticos. Posteriormente llegaron los, digamos, Francia, no Francia, Reino Unido sobre todo, y los Estados Unidos, porque Francia fue un país que perdió la Segunda Guerra Mundial. Fue luego liberado por las tropas británicas y estadounidenses. Y luego, el problema sigue, la guerra sigue en el Pacífico, porque los japoneses no se rendían. Nos fijamos, toda esta zona la controlaban los japoneses. Este es el presidente Truman, porque en abril ha muerto Roosevelt y le sucede Truman en Estados Unidos. Y claro, la guerra empezaba ya a ser impopular en los Estados Unidos. Y fijaos todo el territorio que tenían que liberar los Estados Unidos, y los japoneses no se rendían, a través incluso de los kamikazes estrellando aviones en los acorazados estadounidenses, o llevando a cabo el bushido, o el código japonés de que no se rendían, el código de honor. Entonces esto va a obligar, entre comillas, a que los Estados Unidos tiren un nuevo armamento que va a ser la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto del 45. Este hecho va a poner fin a la guerra. La guerra termina antes en Europa y ya en septiembre se rinde, unos días después, se rinde Japón, pero después de que Estados Unidos lanzara la bomba atómica. El lanzamiento de la bomba atómica va a ser el inicio de la división de los aliados. Veremos luego, la Guerra Fría se inicia porque, claro, de Estados Unidos ha demostrado una capacidad de destrucción nunca vista antes. Y claro, pues la Unión Soviética va a temer, va a ser recelosa de este poder de destrucción de los Estados Unidos. Posteriormente, la Unión Soviética tendrá la bomba atómica en el año 49.
pero esto ya es del siguiente tema. Consecuencias de la guerra, bueno, pues las pérdidas humanas, 60 millones de muertos. Nunca había habido una guerra, ni siquiera la primera, con tanta población civil muerta. Repercusiones políticas, un nuevo orden mundial, liderado por dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y luego cambios territoriales. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente parte, que es la Guerra Fría. Respecto al conflicto, digamos que con la parte militar lo damos por terminado. Y posteriormente, bueno, pues aquí hay una serie de conceptos relacionados con el tema. Plan Dawes, SA, autarquía, Estado totalitario, la guerra relámpago, que es lo que llevan a cabo digamos, las potencias del eje, sobre todo Alemania, planes quinquenales, NEP y New Deal.